Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 25. Amén. Job capítulo 25, y vamos a leerlo de la manera tradicional. En el primer versículo, ustedes en el siguiente. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: respondió Bildad Suita y dijo: El señorío y el temor están con él, y él hace paz en sus obras. ¿Tiene sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. cuando vemos el hombre que es impulsado y el hijo del hombre que es Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos traído hasta acá. Te damos gracias por tu palabra que es fiel y verdadera y que nunca falla. Te damos gracias por lo que ella nos enseña. Te damos gracias por lo que ella nos da. Gracias te damos, Señor, por tus compasiones para con nosotros y por tus misericordias. Bendícenos en esta mañana para que sea tu nombre glorificado y para que esta tu palabra sea en nuestros corazones, guiándonos y dándonos, oh Señor, lo que tú deseas para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta del verso 4, la primera pregunta, es una de las preguntas que todos los hombres y todas las mujeres de muchos siglos se han preguntado. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Aquí en este pasaje, Bildad Suita dice muchas verdades acerca de lo que nosotros como hombres y seres humanos tenemos que respondernos y tenemos que aceptar. Dios nos ha salvado por gracia. Sin embargo, ¿cómo pues se justifica el hombre para con Dios? Si la luna, ustedes han visto un día de luna, un día despejado, una noche despejada, han visto ustedes lo maravilloso que es la luna, lo preciosa que es. Pero dice el versículo 5 que ni aún la luna será resplandeciente. O sea, no hay luz que sea tan fuerte como la santidad de Dios. Hace tantos años, hace miles de años, que se preguntó Job esto. Por si no lo sabían, como dato meramente informativo, Job fue contemporáneo de Noé o fue contemporáneo de algunos de los que estuvieron antes del diluvio. Job no fue en la época de los patriarcas y fue uno de los libros que en la tradición cristiana y también judía se ha aceptado durante mucho tiempo, que fue escrito por Moisés, aunque no se dice. Pero en este libro, si fue cierto que fue escrito o que fue una realidad antes del diluvio, entonces estamos hablando que los seres humanos siempre nos hemos preguntado cómo puede el hombre justificarse para con Dios. En la confesión de fe que he venido leyendo, dice que creemos que el gran evangelio por el cual Cristo asegura que todo aquel que en él cree es salvo, ese es el evangelio de la justificación. La justificación incluye el perdón de los pecados, el don de la vida eterna, sobre todos los principios de la justicia de Dios, que ella es concedida no en consideración de ninguna obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino únicamente por la fe en la sangre de Cristo Jesús, es decir, la justicia nos es imputada a nosotros. Mientras que el nuevo nacimiento, hermanos, es el acto de Dios para salvarnos, la justificación es la obra divina que sucede como efecto inmediato por la salvación.
El problema ha sido que cuando hablamos de justificación, de santificación, los conceptos a veces como que se nos distorsionan un poco. Es lo mismo que preguntar sobre gozo y felicidad. A veces confundimos los dos términos. Estar gozoso no necesariamente significa estar feliz. Y estar feliz no significa necesariamente que tiene gozo. Hay personas que están felices, pero su corazón está triste y angustiado. Hay personas que sonríen, hay personas que usted los ve muy alegres, pero su corazón está triste y está afligido. Hay personas que están pasando tristezas, pero su corazón está alegre y está confiado. Porque el gozo y la felicidad son dos cosas distintas. Y en la Biblia el gozo del Señor es lo que siempre nos sostiene y es lo que siempre nos lleva adelante. Y no nos fijamos en la parte de la felicidad, aunque es un producto o es una consecuencia natural del gozo del Espíritu. Pero cuando nosotros hablamos de esto, recuerdan la semana pasada estuvimos hablando del libre albedrío y de la elección soberana, y estuvimos hablando acerca de cómo Dios elegía a las personas. Y es importante que veamos el punto de la justificación, porque creo que eso nos va a dar también paz a nosotros para entender qué es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros vemos el tema de la Cena del Señor y cuando nosotros estudiamos el tema de la Cena del Señor, encontramos algo interesante en ese tema. La Cena del Señor es un acto por el cual nosotros celebramos la comunión que tenemos con Dios y la comunión que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. La Cena del Señor es un aspecto vertical, mi relación con Dios, pero no puede quitar mi compromiso horizontal, la relación con mis hermanos. La Cena del Señor, discernir el cuerpo y la sangre del Señor, no solamente significa entender la grandeza y el poder del sacrificio de Cristo Jesús, sino que significa entender el alcance de esa obra. Y ese alcance nos incluye a todos, y por lo tanto tenemos que entender que el cuerpo de Cristo, del cual nosotros somos parte, mantiene comunión por la sangre de Jesús, por medio de la salvación. Ahora, la justificación delante de Dios es uno de los temas más mal interpretados y tal vez más mal aplicados. ¿Por qué una persona merece ir al infierno? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué una persona merece irse al infierno? Por rechazar al Señor Jesús. ¿Por rechazar al Señor Jesús? Por ser pecador. ¿Por ser pecador? ¿Por qué más? La lista es muy grande, ¿verdad? Por desobedecer. Ahora, ¿por qué una persona puede ser salva? Ustedes notan que cuando hablamos de perdición siempre hablamos de acciones, mientras que cuando hablamos de salvación hablamos solamente de fe. Porque la justificación, aunque es un aspecto que incluye lo moral, es realmente un aspecto legal, total y absolutamente. Dios cuando Dios Padre envió a Jesús a morir por nosotros, Él vino a cumplir una sentencia. Cuando Adán pecó, entró en el mundo el pecado y por eso todos los hombres somos pecadores. Ahora, como habíamos preguntado la vez anterior, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? ¿Verdad? Pero siempre nos hacemos esa pregunta, pero nunca hacemos la pregunta, ¿y qué razón tengo yo para ser justificado cuando Cristo Jesús murió? ¿Por qué Cristo Jesús, muriendo hace más de 2000 años atrás, puede justificar al hombre? ¿Por qué Cristo Jesús, que murió hace tanto tiempo, tiene la capacidad de darme vida eterna? Y todo el cristianismo, no importa el que sea, cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para ser salvos. Pero cuando hablamos de perdición, sentimos que Dios es injusto. Entonces, cambiamos la perspectiva según nos conviene y dejamos por fuera lo que Dios ha dicho. La justificación es un acto legal. Y como habíamos hablado de que la deuda pasa de generación en generación y la deuda no puede ser quitada a no ser que sea pagada, de esa misma forma, la salvación solamente es posible si alguien ha pagado por ello. En Romanos capítulo 3, vamos a ir allí, por favor.
En Romanos capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿quién? Justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. La ley no puede perdonar al culpable. La ley de Dios no puede ofrecer perdón si se ha desobedecido. La ley solamente señala lo correcto y la consecuencia de obedecerla o desobedecerla. Pero la ley no puede, en ninguna manera puede justificar a alguien. No puede. Y eso, la ley está bien clara y la ley no tiene corazón. Simplemente dice lo que sucede. Y la ley de Moisés, la ley de Dios, dice que el que peca, se muere. El que maldice a padre o madre, como dice la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Es decir, no hay nada que hacer. No hay manera de cambiar eso. El que maldice a padre o a madre, muere irremisiblemente. Observe lo que es el peso de la ley. Entonces, si la ley requiere la muerte por el pecado, la única manera de pagar la ley es muriendo por ese pecado. Ahora, cuando se ejecuta la sentencia, hay un problema, porque si Dios ejecuta la sentencia en nosotros y nos quita la vida, ¿cómo después podemos justificarnos si lo que estamos recibiendo es una condena? La única manera para que una persona sea justificada es que sea perfecta, para que sea declarada justa. Pero hay solo una persona justa en este mundo terrenal. Hay una persona justa en este mundo terrenal. Y gracias a esa persona justa en este mundo terrenal, usted y yo podemos ser justificados. Esa persona se llama Jesús. Porque Jesús vino como hombre. Jesús vino como es usted y como soy yo. Jesús venía sujeto a todas las limitantes de la humanidad. Jesús era un hombre. Obviamente que puesto que no tenía pecado y en él no había pecado, Jesús no iba a morir jamás. Y una de las causas teológicas que se dice que Jesús murió a los 33 años es porque Jesús no hubiera envejecido jamás. Porque nosotros envejecemos por causa del pecado. Porque es la condena que Dios ha establecido. Muriendo morirás, o ciertamente morirás. La vejez es parte de esa sentencia y no podemos evitarlo. Nadie puede evitar, ninguno podemos evitar envejecer. Y cuando más se salta la vejez, sabemos que más cerca estamos del Señor. Porque esa es la sentencia de Dios. No nos gusta pensar en eso, ¿verdad? Pero es la realidad de la vida. Sin embargo, Cristo Jesús no iba a envejecer jamás, porque Él era perfecto. La evidencia de que nos envejecemos, la evidencia que ya a partir de los 40 años comenzamos a sentir lo que nunca en la vida habíamos sentido, nos están diciendo que hay algo en contra nuestra. Y comenzamos a sentir un montón de cositas que nunca habíamos sentido. Porque eso es la vida humana. Jesús llegó hasta los 33, la edad madura de todo varón. Y si Él hubiera seguido, Jesús nunca hubiera envejecido, porque Él no tiene pecado. Y por lo tanto Jesús no puede morir. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. La pongo para volverla a tomar. Si Él no hubiera puesto su vida, Él no hubiera muerto en la cruz. Ahora, la justificación requería de que una persona con esa capacidad pudiera estar pagando el juicio de Dios. Dios revela en su palabra más de una vez que los seres humanos no queremos que Dios nos juzgue. Y la razón se nota y la consecuencia se nota porque cuando Dios juzga no nos va muy bien. En el Salmo
143 encontramos a David diciendo que él no quiere que Dios lo juzgue. Salmo 143, versículo 1 y 2. Dice el verso 1: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Yo creo que todos rogamos hacia Dios, pero el verso 2 también lo compartimos. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No queremos que Dios nos juzgue. Y por eso es que rehuimos, escapamos y nos vamos tan lejos como podamos del concepto de que Dios nos tiene que juzgar. Y el hombre lo que hace es inventar cosas para no entrar en juicio, porque no quiere ser juzgado. Yo creo que nadie quiere ser juzgado sabiendo que tiene algo que lo puede condenar, porque la condena de la ley es muerte. Ahora, usted y yo delante del Señor tenemos que tener algo bien claro. Si yo no quiero ser juzgado, como decía David, yo necesito que alguien haya sido juzgado por mí. Necesito un sustituto. La palabra correcta que se usó teológicamente fue vicario, alguien en lugar de. El vicario por nuestros pecados fue Cristo Jesús, murió en lugar de. Él estaba en lugar nuestro allí. Por eso nadie puede usar el término vicario para sí mismo, porque eso sería una blasfemia. Solamente alguien perfecto puede ser vicario de otra persona. Y Dios, en su gracia infinita, puso a Jesús para eso. Ahora, hay varios términos que el domingo pasado los comentamos brevemente, pero eso nos da dos grandes líneas de pensamiento. Y cuando nosotros somos cristianos y entramos en las líneas de pensamientos, a veces nos cuesta un poco tomar una decisión al respecto. Hay dos grandes líneas de pensamiento. Tenemos a los calvinistas, ¿verdad? Que ellos dicen que Dios eligió un grupo de personas y al resto los dejó irse al infierno, entonces ya no tienen opciones. Y tenemos el otro grupo que son los arminianos. Los arminianos son los que dicen que usted puede ser salvo si usted quiere y usted puede irse al infierno si usted quiere. Mientras que unos exaltan la imposibilidad del hombre, los otros exaltan la posibilidad del hombre más allá de lo que puede. Pero nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos. Nosotros somos bíblicos y vamos a la palabra de Dios y estamos con lo que Dios dice. Y por eso los grandes sistemas casi siempre se confunden, pero usted va a oír mucha gente decir que la persona se puede perder, que puede perder la salvación. Eso es arminianismo. Y va a oír a otros decir que usted puede vivir la vida como le dé la gana y puede olvidarse de Dios, pero si fue elegido va a llegar al cielo. Eso es calvinismo. La Biblia dice que aquel que cree en Cristo no se pierde jamás, salvo siempre salvo. Pero también dice que el que cree en Cristo, su vida es diferente, porque es una nueva criatura. Entonces no va a vivir como le dé la gana, no puede hacer eso, porque hay alguien en su corazón que le va a decir que no haga esas cosas. La justificación no es eso, y es donde entramos en un conflicto de términos. Mucha gente cree que ser justificado es tener seguridad eterna de la salvación. No, la seguridad eterna de la salvación es la consecuencia de la justificación. Pero la justificación es ser declarado justo ante el juez. En Isaías, capítulo 64, encontramos al profeta mencionando lo que mucha gente cree, pero diciendo que está mal enfocado acerca de la justicia propia. Isaías 64, el verso 6. Es un poco grosero lo que va a decir. Si bien, ¿qué dice? Si bien
Todos no está hablando de acciones, está hablando de individuos, de mi persona como lo que yo soy. Todos nosotros, dice, si bien todos nosotros somos y todas nuestras justicias, ¿qué se hace con un trapo de inmundicia? Se bota, se echa a la basura, no sirve para nada, porque ya no sirve. Tenemos que desecharlo. Y dice que esos son nuestras justicias. Ahora, aquí algunos calvinistas han tomado esto para decir, bueno, como usted no puede hacer nada, Dios tiene que hacerlo todo por usted. Pero están tomando muy mal el concepto, porque una cosa es la elección soberana, otra cosa es la justificación, son dos cosas distintas. Pero cuando hablamos de la justificación, hablamos de que si nadie es justo, necesita un juez o necesita un sustituto que pague la deuda para poder ser declarado justo. Ahora, la justificación no es hacer justo a alguien. Eso ha sido otro problema. Es que ya yo soy justo. No, yo soy declarado justo y me pone en una posición de justo, pero no porque soy justo significa que no peco. No porque soy justo significa que no tengo culpa. ¿Qué es lo que pasa con un reo cuando el juez le dice que está libre y que por lo tanto es justo? ¿Significa que no hizo nada en el pasado? No, sí lo hizo. Lo único que está haciendo es declarándolo justo, pero no lo hace justo. Usted no es justo, yo no soy justo. Nosotros no somos justos en nuestro corazón, nuestra naturaleza no es justa. Y para muestras, un botón. Siempre que estamos en un problema, mentimos. ¿No es cierto? Llegamos tarde al trabajo, mentimos. Estamos en una situación comprometedora, mentimos. Si hemos dicho algo contra alguien y nos confrontan, mentimos. Y eso es solo una muestra. Cuando usted siente temor, miente. Porque no somos justos. Fuimos declarados justos. La justificación es que la condena del pecado ya no aplica a mi vida. He sido libre de la condena del pecado. Pero las consecuencias son otra cosa. Hay creyentes que creen que como son salvos pueden hacer lo que sea y Dios nunca va a castigar. Hay gente que cree que como son salvos, la vida no es necesario que la vida tenga una forma de santificación. No es necesario eso porque soy salvo. No, si hay algo. Si hay un Dios que castiga a sus hijos, los disciplina. Y cuando hablamos de castigo es porque nos dejan las consecuencias del pecado. Hay una consecuencia que no podemos evitar. Yo soy creyente y amo al Señor. Pero si yo en algún momento, y usted en algún momento, usted puede amar a Dios y haber orado todo el tiempo. Y ser una persona que tiene sus rodillas ya con callos de estar orando. Pero si usted fuma, no significa que por estar orando no le va a dar una enfermedad en los pulmones. La consecuencia es consecuencia. No porque soy muy espiritual puedo comer todo lo que se me antoje. Tengo que evitar en mi salud lo que yo tengo que hacer. No porque yo soy salvo puedo decir y hacer lo que yo quiera. Hay consecuencias. Pero soy salvo porque he sido declarado justo. No sé si me estoy dando, me he podido explicar en cuanto a lo que yo quiero decirles. La idea es que Dios en su palabra lo que nos dice es que somos justificados, pero no significa que ya no tenemos pecado. Seguimos pecando. Y por eso usted y yo tenemos que luchar contra el pecado y tenemos que vivir la santificación que Dios nos ha dado, porque si yo la descuido la voy a perder mi santificación, no la salvación, la santificación. La justificación, puesto que es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto, no significa que hace justo al pecador. Eso sería erróneo, porque esa no es la idea de justicia. La justicia es un término legal.
La salvación, aunque es producto de una acción legal, estamos hablando de algo diferente, porque hablamos de adopción. Aunque la adopción es legal, el individuo que ha sido adoptado adquiere todos los beneficios de la familia. Pero significa que cuando se adopta a una persona, esa persona ya se hizo automáticamente igual que nosotros. No. Trae toda su personalidad y trae todo el bagaje de lo que es él como individuo. Pero adquiere una nueva familia, ¿no es cierto? Y adquiere un nuevo hogar. Eso es adopción. Ahora, Dios lo salva a usted. ¿Y Dios qué es lo que hace? Lo adopta y lo hace hijo por medio de la justificación. Ya usted es justo, ya usted es salvo, pero para hacerlo más seguro lo voy a hacer mi hijo, por la fe en Cristo Jesús. Son actos que vienen por medio del acto de la justificación. Ahora, usted es hecho hijo con todos los derechos que tiene un hijo. Usted no tiene que venir ante su pastor y decir: pastor, ¿me permite orar para poder acercarme a Dios? Usted no necesita eso. Usted tiene un acceso directo a su Padre Celestial. Es totalmente directo. Y ese Padre no está siempre con una faja tratando de castigarnos. Él siempre está con sus brazos abiertos para abrazarnos, porque Él nos ama, porque es nuestro Padre. Un Padre ama a sus hijos. Eso es lo que Dios ha logrado gracias a la justificación. Pero tenemos que diferenciar las acciones de Dios. Dios no solamente perdona al pecador, Dios no solamente le dice que los pecados pasados han sido perdonados, sino que Él dice que el libre, que ha sido justificado, que el libre de la culpabilidad del pecado, y que por lo tanto los pecados que comete en su vida pueden ser perdonados al ser confesados. Porque usted tiene que perdonar, usted tiene que confesar, para poder ser perdonado. Si yo no confieso, no es perdonado mi pecado. Pero ya no hablamos del pecado de condenación. El que está en la cárcel es libre y lo dejan salir. Pero no significa que si violenta un principio de la ley no va a recibir una multa. La va a recibir, pero ya no va a ir a la cárcel por eso. Ya nunca más puede ir a juicio por algo que ya fue perdonado. Tiene que ser otra causa. Y por esta razón usted y yo somos salvos eternamente, pero no significa que Dios no nos demande santificación y que Dios no nos demande santidad. Yo tengo que ser santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, cuando Dios le justifica a usted, produce algo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz. No para con usted, no para consigo mismo. La paz suya, la paz interior que usted puede tener, la paz en su corazón, es la consecuencia de tener paz con Dios. Pero Dios le da paz a usted por la justificación, no significa que usted va a ser feliz todo el tiempo. Y no significa que va a andar con una gran sonrisa, como una carita feliz, todos los días. No, usted no va a andar así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso no significa tener paz para con Dios. ¿Y cuántas veces me han enseñado que si usted es fiel a Dios, Dios le va a dar todo lo que usted quiera, entonces usted va a ser feliz? Usted no se puede enfermar, usted no puede ser pobre, usted no puede tener... Y le empiezan a decir un montón de cosas, porque no está entendiendo el término de la justificación, no está entendiendo lo que es tener paz con Dios. Paz con Dios es que ya no me van a condenar, ya no me van a tirar a la cárcel. Soy libre, completa y absolutamente libre. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de justificación y hablamos de la elección soberana en nuestras vidas, porque en eso sí es soberana la elección. Cuando usted cree en Cristo Jesús es elegido, y como elegido nunca va a perder su posición. Esa es la idea de elección soberana. No es que Dios elige a algunos y se tienen que salvar, quieran o no. La elección solamente sucede en Cristo. Él no puede elegir al que no está en Cristo.
Y nadie está en Cristo si no ha creído en Él. Por lo tanto, la elección es solo para los que estamos en Cristo Jesús. Y todo aquel que no está en Cristo Jesús todavía no ha sido elegido, pero puede ser elegido. La gracia de Dios es lo que nos da el origen de la justificación, es pura gracia. Supongamos que usted es un juez, y supongamos que usted está en una corte y le traen un reo malo, perverso, y lo ponen al frente suyo, y usted sabe con todas las pruebas que tiene que ir a prisión, sufrir el castigo. Y usted como juez le tiene compasión. Y usted dice, él no puede hacer eso. Voy a llamar a mi hijo para que vaya a la cárcel en lugar de él. Eso sería una gracia infinita. Porque ¿qué padre haría eso? ¿Cuál padre, sabiendo que su hijo es el mejor hijo de todos, el hijo más bueno de todos, y tomar a ese hijo e irse a una cárcel y decir, quiero que todos queden libres, se encierren a mi hijo por ellos, que él pague la deuda de todos? Nadie haría eso. Pero un día, Dios Padre ve a la humanidad, lo ve a usted, me ve a mí, ve a toda la gente que se está perdiendo y siente compasión. Compasión no es lo mismo que lástima. Él siente compasión. Y cuando Él siente compasión, su gracia y su amor se desborda. Y Él dice, voy a enviar a mi hijo. Él va a morir por todos ellos. Y Jesús va a morir por ellos. Y Jesús viene y muere por ellos. Pero la compasión y la gracia y el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que dice, no solamente va a morir por ellos. Todo el que crea en Él va a ser salvo eternamente. Y más todavía, lo voy a hacer mi hijo. Lo voy a hacer parte de mi familia. Eso es la gracia de Dios. Eso es la justificación. Cuando Él nos justifica, produce muchas cosas a nuestro alrededor. Es un favor inmerecido. Pero cuando Dios hace esto, Dios quiere algo. Cuando un niño es adoptado, los padres comienzan a educarlo. No vamos a decir ya los padres adoptivos. Ustedes saben que en la Biblia, no voy a usar el término ese, porque en la Biblia cuando Dios adopta no dice usted es mi hijo adoptivo. Él nunca usa ese término. ¿Sabe cuál es el término que Dios usa? Hijos, punto. Dios no usa el término adoptivo, nunca lo incluye. Lo incluye solo cuando no somos y pasamos a ser. Es la única forma en que se usa el término adopción, cuando usted no es y pasa a ser. Pero cuando pasa a ser, ya no es adoptado, ya es hijo permanente y para siempre. Somos hijos por adopción, pero Dios no nos trata diferentes a su hijo. Y cuando Él nos trae, cuando llegamos ahí, cuando se adopta un niño, los padres comienzan a corregirlo, los padres comienzan a instruirlo, los padres comienzan a darle los nuevos valores y las nuevas perspectivas de la vida según las características de los padres. Los padres comienzan a educar al niño. Y si realmente es un hijo, lo ven como tal y lo tratan como tal y no hay diferencia, porque es un hijo. Eso es lo que hizo Dios. Dios lo adoptó a usted. Y obviamente no somos igual a Jesús, porque Jesús no peca, nosotros sí. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos pecado? Y vamos y pedimos perdón, y ahí está el perdón. Y Él nos dice, están perdonados. Y viene el apapacho, y viene el abrazo, y vienen los besos, y nos dice, te amo. Y todo lo que hiciste, ya no me acuerdo. Porque eso es un padre, Él ama a sus hijos. A pesar de lo rebelde que podríamos ser. Pero eso es lo que es la santificación. La justificación es ser declarado justo. Es cuando Dios legalmente le dice, ya usted no merece la pena de muerte. Pero la santificación es cuando Dios le dice a usted, usted es mi hijo. Por lo tanto, usted va a tener mi naturaleza. Y usted va a decir, ¿cómo que yo voy a tener la naturaleza de Dios? Vamos a ir a primera de Pedro.
Perdón, segunda de Pedro. Disculpe. Versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. Eso es un Padre excepcional, ¿no le parece? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Usted no es Dios, ni yo. Es una herejía decir eso. Pero sí nos hizo participantes de su naturaleza, porque somos sus hijos. Ahora, ¿cómo somos participantes de su naturaleza? El Espíritu Santo nos fue dado y Él vive en nuestro corazón. Él nos hace parte de la familia de Dios. Habiendo, y me gusta la forma en que lo dice Pedro, habiendo como un acto continuo, de forma permanente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si usted observa el versículo 4, la última frase, ese habiendo, y el versículo 5, el verbo que está allí poniendo, son actos continuos. Hay que estar huyendo de la concupiscencia del mundo y poniendo diligencia en nuestra vida. Usted ya creyó en Cristo, entonces a su fe debe añadirle virtud. No es suficiente para ser santo, para vivir la santidad de Dios o para demostrar la gracia de Dios en la vida, solamente creer en Jesús. Mucha gente dice, es que yo creo lo que Jesús ha dicho, yo creo en Jesús, dice la gente. Pero cuando usted cree en Jesús de verdad, cuando ha puesto su confianza en Jesús, tiene que haber un cambio en la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Va a añadir virtud a la fe. Y cuando usted añade virtud a la fe, esa virtud lo va a conducir al conocimiento. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted solo queda con fe y virtud, pero no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay dominio propio, porque usted no sabe qué es lo que tiene que dominar. Porque si no sabe las cosas, ¿cómo hace para hacerlas? Necesitamos saberlas, ¿no es cierto? ¿Yo cómo hago para poder tener dominio de ciertos principios si no lo sé? ¿Cuántos no nos hemos enfermado por comer algo que nos hace daño porque no lo sabíamos? El hecho de no saberlo no nos libra de las consecuencias. Y si yo no tengo dominio propio, ¿cómo voy a tener paciencia? La paciencia que se produce por medio de la prueba, la paciencia que viene por medio de la angustia, la paciencia que Dios nos da por medio de la aflicción. Cuando usted tiene aflicciones en la vida, no es solamente para que las tenga, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia no avergüenza, porque esa nos da esperanza, la que en lugar de avergonzar nos llena de virtudes. Y si usted tiene paciencia, va a tener piedad, es decir, comunión con Dios, más cercana todavía. Y si tiene piedad, si tiene una comunión con Dios, va a tener afecto fraternal. Usted va a ver a los demás como su familia. Y si usted tiene afecto fraternal, va a tener amor. Ese es el proceso por el cual Dios quiere que nosotros comencemos a crecer. El afecto fraternal todavía falta, tenemos que crecer más y tenemos que llegar a amarnos. El amor es lo más profundo. Mucha gente tiene afecto por otras personas y le llamamos filantrópicos o filantropía. La gente que le gusta ayudar a otras personas, pero eso no es amor.
Mucha gente tiene afecto fraternal muy grande, pero eso no es amor. El amor es dar sin recibir y es dar sin esperar. El amor siempre se da, pero nunca espera. Por eso dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La santificación no es un acto que sucede en la vida práctica del hombre de una manera automática. Pero la santificación tiene 3 áreas. Con eso quiero ir terminando. Ya estamos a tiempo. 3 áreas. La santificación es posicional. Recordemos que la palabra santificar es apartar para. ¿Ok? Este lugar es santo. No porque es mejor que otros. Es santo porque fue dedicado para adorar al Señor. Nunca vamos a ver un partido de fútbol, nunca vamos a ver aquí un baile, nunca vamos a ver aquí un juego de ping pong, porque esto no fue consagrado para eso. Fue consagrado para el Señor, ¿verdad? Dios lo hemos consagrado. Allá atrás tenemos otro lugar santo para comer. Y lo hemos santificado para la comida, y allá comemos y nos reímos y estamos juntos. Y no lo usamos para otras cosas, a no ser para aquello que ha sido designado. Eso es santificación. Santificar es apartar. Usted fue apartado para Dios para ser su hijo. La adopción es eso. Cuando Dios me adopta, me santifica, es decir, me aparta para ser el objeto central del amor, de su amor. Vean la importancia que tiene en la Biblia la salvación para nosotros. Pero la santificación es eso. Ahora viene el otro proceso. La santificación es práctica. Yo tengo que demostrar que soy hijo de Dios. Si aquí entrara alguien, alguna persona, gritando, alzando las manos, vociferando, golpeando paredes, todos nos asustaríamos, ¿verdad? ¿La razón cuál es? Que no está actuando como un ser humano normal. Se espera que las personas actúen de cierta manera. Usted está acá y usted sabe que nadie va a ladrar. Ninguno ladramos. Tampoco mordemos. Esperemos, ¿verdad? Pero, porque eso no es natural de los seres humanos. Es lo mismo con los creyentes. ¿Cómo yo voy a esperar que un hijo de Dios, adoptado, hecho hijo, estando en las condiciones de hijo, no vive como tal? ¿Qué es lo que va a hacer el padre si un hijo no se sujeta a sus normas? Lo va a disciplinar, lo va a corregir, lo va a instruir, lo va a guiar a cambiar, porque es un hijo. Dios no puede dejar a sus hijos sin corrección, y Él tiene que hacerlo. Eso es la santidad práctica. Dios va a guiarle a hacer lo que es su voluntad. Y brevemente, nada más voy a dar 2 cosas que Él va a hacer en su vida. Lo primero es que lo va a separar de lo malo. Si mete cabeza al creyente, el Hijo de Dios dice, no, yo voy a seguir haciendo lo malo. Sé que es malo, pero yo voy a seguir haciendo lo malo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios no va a venir y va a aparecer como un rayo y lo va a quemar, no va a hacer eso. Lo va a dejar solo. Y el pecado hará el trabajo. La consecuencia de las acciones vendrán a la vida de él. Dios no lo va a dejar quemar, pero Dios lo va a dejar en la consecuencia de su pecado. Segunda de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. No se me duerman, ya casi termino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tengo que cuidarme de esa avispa o me pasa la del presidente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis
es fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, es decir, el llamado de Dios para ser santo, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Usted y yo, como creyentes y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en santidad. No estamos llamados para vivir como queramos. Y sé que muchos hermanos han luchado en cuanto a su vida cristiana, personal, y quizás han dicho, pero ¿cómo hago? No puedo. Es que no puedo. Qué difícil que es superar tal cosa. ¿Cómo hago? Ya lo dijo Pedro, a la fe se le añade virtud. Y a la virtud se le añade conocimiento. Todo tiene un proceso. Dios no usa café instantáneo para crear hijos. Dios los llama y los salva. Es un acto sobre el cual es un nacimiento. Pero comienza un proceso constante de capacitación y de formación. Y por eso tengo que buscar entender. Usted se va a dar cuenta que usted es hijo de Dios porque usted tiene muchas dudas en su corazón. Dudas bíblicas, no dudas científicas. Esas dudas las tienen todos los seres humanos. Pero usted comienza a tener dudas sobre la palabra de Dios y quiere conocer, y quiere aprender, y quiere crecer, y quiere saber. Incluso muchos hermanos tienen preguntas sencillas que nunca las hacen porque piensan que no son muy correctas o son medias poco formales. Pero son preguntas que hacen crecer al creyente, que hacen crecer a aquella persona que ha creído en Cristo. La santificación es ese acto por el cual Dios lo separa a usted hacia Dios y para Dios. Ahora, termino diciéndoles, si ustedes han sido salvados en Cristo Jesús, si nosotros hemos sido redimidos en Cristo Jesús, ¿cómo le servimos a Él? ¿Porque soy hijo o porque soy adorador de Dios? Mucha gente trabaja para adorar a Dios. Vamos a tenerlo contento. Pero cuando yo trabajo como hijo es distinto. Los hijos tienen un deber hacia los padres. Es honrarlos, respetarlos, cuidarlos, amarlos. Y eso lo aprenden de sus padres. Usted ha aprendido de Dios el amor porque lo ama. ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo es nuestra forma con Él? Así que usted ha sido justificado, pero eso no lo hace justo. Lo declara justo. Dios lo ha santificado porque lo ha adoptado y eso sí lo hace santo. Y eso sí lo hace hijo. Por lo tanto, usted es hijo. Y como dice Génesis capítulo 4 en el último versículo, podemos darnos el apellido de hijo de Jehová, porque usted y yo sí somos hijos de Dios, y por la fe en Jesucristo no somos extraños a Él. Dios le ha llamado a usted para que sea santo, para que viva su vida, pero Él lo justificó primero, porque usted no era, ni yo éramos nada de Él. Nos justifica primero, nos declara justos, nos adopta, y cuando nos adopta nos hace hijos, entonces nos santifica, y ahora Él espera que vivamos esas tres cosas reales en nuestra vida. Nunca he visto una persona más agradecida que una persona que se le haya perdonado una deuda. Y conozco a hermanos que han salido de la cárcel y que tenían sentencias muy largas, pero en la gracia de Dios fueron perdonados y ellos viven infinitamente agradecidos con el juez que los sacó. Porque cuando Dios perdona una deuda, cuando somos perdonados, amamos mucho. Por eso dice que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama.
Y creo que no hay un solo creyente que no se le haya perdonado mucho. Así que usted puede amar y amar mucho. No solo a Dios, sino también a sus hermanos. Y especialmente a los de su familia. Porque Dios le ha hecho su hijo. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias. Porque nos has redimido. Pero quizás la parte más significativa de nuestro corazón es que nos has hecho hijos. El ser declarado justo no hace hijo del juez a nadie. Pero tú, Señor, declaraste justo al pecador y comenzaste, oh Dios, la labor de hacernos tus hijos. Todo aquel que ha creído en Jesús no solamente es justificado, no solamente es libre de la condena del pecado, sino que es hecho hijo, con todos los derechos, con todos los deberes, con todas las bendiciones que eso trae. Tenemos tu bendición, porque eres nuestro Padre. Señor, es la parte más emotiva en nuestro corazón, es la parte más profunda en nuestro corazón, porque no es el haber sido declarados justos lo más importante para nosotros, porque en Israel muchos fueron declarados justos y pueblo de Dios, pero hijos solos a los que estamos en la fe de Cristo Jesús. Qué maravilloso es ser tu hijo y estar libre para siempre de la condena, protegido por el hogar santo y perfecto tuyo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y gracias porque ni los ángeles tienen ese privilegio de ser hijos tuyos por la adopción lograda en Cristo Jesús. Gracias te damos y en el nombre de Jesús quedamos en tus manos.